Buenas tardes, mi nombre es Alison Gómez, mi compañera Daniela Leal. Somos del Liceo Rudolfo Amando Filippi de Payaco, Liceo Municipal de la región de Los Ríos. A continuación les expondremos una situación reflejando el modelamiento matemático. Buenas tardes, en esta exposición les mostraremos el modelamiento matemático. Nuestro objetivo. ¿Qué queremos lograr con esta presentación? Expondremos un problema que permitirá reconocer los pasos del modelamiento matemático, los cuales nos ayudarán a entender con mayor claridad el procedimiento, el cual nos permitirá encontrar la solución aplicando fórmulas y conocimientos previos. Nuestro enunciado. Carlos tiene en sus manos un cuadrado de lado 20 centímetros y está pensando qué ocurrirá en la figura si se le aplicara la siguiente regla. Reducir cada trazo de la figura de modo que en la figura que continúa el trazo correspondiente tenga una longitud igual a la mitad del anterior. Bueno, este cuestionamiento debe ver también la relación que hay entre la variación que ocurre entre el perímetro y el área en las sucesiones que se van dando de los cuadrados que se obtienen. Y además, ¿qué pasará si no se conociera el lado del cuadrado? ¿Cómo vamos a saber la medida del perímetro y el área en la quinta iteración? Paso 1. Entender el problema. Primero que todo, se nos entrega información. Tenemos un cuadrado de lado 20 centímetros al cual se le aplica una iteración. Debemos ir reduciendo su lado a la mitad, formando otro cuadrado idéntico. Así tendremos que observar las variaciones que se van a producir en el perímetro y en el área del cuadrado original. Además, debemos ver las diferencias si no se conociera la longitud del lado de esta figura, o sea, de nuestro cuadrado. Paso 2. Son los contenidos y las relaciones. Veamos, los contenidos. ¿Qué se necesita para terminar de comprender el problema? Debemos saber el concepto de cuadrado, operaciones básicas como la multiplicación, división, fracciones, fórmulas para determinar el perímetro y el área de un cuadrado y propiedades de las potencias. Las relaciones. Veamos. Aquí tendremos que ver cómo construimos nuestro cuadrado y cómo vamos desarrollando pasos para llegar a las fórmulas que se necesitan. Debemos saber que un cuadrado es un paralelogramo que tiene 4 lados de igual medida. Como vemos, el cuadrado original de 20 centímetros, o n igual 0. Miremos bien esta secuencia que se va dando en n, que corresponde al número de iteraciones. Tenemos que el paso 2 se reduce el lado a la mitad, o sea, es un medio multiplicado por 20, o 20 dividido en 2, que nos da 10. O sea, este es n igual 1. Y el paso 3, al igual que el anterior, es un medio multiplicado por el lado anterior, es decir, por 10. N igual 2. Y concluimos con solo estas tres secuencias. Que el lado de los cuadrados que se van formando es la mitad del lado anterior, como lo expuesto en el enunciado. Es decir, un medio por 20, un medio por 10, un medio por 5. Fijemos bien esta relación. El lado original dividido en 2 elevado a 1 me da 10. El lado original dividido en 2 elevado a 2 me da 5. Y el lado original dividido en 2 elevado a 3, 2,5. O sea, se produce lo mismo ocupando la longitud del lado del cuadrado original o n igual 0. Es decir, la medida del lado de nuestro cuadrado en la iteración n igual n, por ejemplo aquí n es igual 2, n es igual a 1, será dado por 20 dividido por 2 elevado a n, es decir, una potencia de 2. Observemos, 1, 2, 3, es decir, n en la iteración n. Veamos, ¿cuáles son las variaciones en el perímetro y en el área que se está pidiendo? Para calcular el perímetro de una figura se necesita sumar todas las longitudes del contorno de esta. Es decir, en un cuadrado que tiene 4 lados congruentes o iguales, significa que es lo mismo sumarlas o multiplicarlas por 4.
Es decir, el perímetro es 4 por el lado. Teníamos que la longitud del lado venía dada por esta fórmula que vemos aquí, será entonces el perímetro en la iteración n, o del cuadrado que se forma en n sucesiones, o en n divisiones, estará dado por 4 por 20 dividido por 2 elevado a n. La longitud del lado viene dado por la iteración n, así que continúa en el perímetro. Y la variación es en el área. Tenemos que el área de un cuadrado es igual a la multiplicación de dos de sus lados, o el cuadrado de este, que viene siendo lo mismo. 20 elevado al cuadrado, 20 por 20 es 400. Observemos que 400 es lo mismo relacionado con 20 dividido en 2 elevado a 0. Así que tendremos que el área en la iteración 1 o área 1 es 10 por 10. Vemos un 100 acá, que es lo mismo que se va relacionado con potencias de 2 o potencias de 4. Así, en la área 2 o iteración 2 es lo mismo. 4 elevado a 2 o 4 elevado a n igual a 2. Es decir, el área está relacionada con el área original o el área inicial 400 dividido por 4 elevado a n, formado por potencias de 4. 400, 400, como lo veíamos. Ahora el paso 3, la matematización. Después de analizar la diferencia entre el lado, el perímetro y el área en el cuadrado original, las iteraciones que se construyeron, tenemos que n indicará el valor de la etapa, o n igual el valor del nivel. Por ejemplo, n igual 1, solo se va reemplazando n igual 2, 2 y n igual 3, 3, etc. La longitud del lado, la fórmula del perímetro y la fórmula del área. Vamos, lo graficamos. Tenemos una curva que se va acercando a 0. Lo mismo pasa con el área. Partimos desde, por ejemplo, 400, disminuyendo a su mitad del área. Aquí tenemos el área. La resolución matemática. Tenemos que aquí la iteración era reducir el lado del cuadrado a la mitad. Tenemos que el lado inicial era 20 centímetros. Lo que ocurría en la figura era que seguía un patrón en cuanto a su lado, perímetro y área. Por ejemplo, nos fijamos en la pregunta, que era determinar el perímetro y el área del cuadrado en la séptima iteración, es decir, n igual 7. Aquí solamente teníamos que reemplazar. 7 nos daba 5 dividido en 32, aquí nos daba 5 octavos y 25 dividido en 1024. Paso 5. Resolución en el concepto. Sabemos que para saber la medida del lado de los cuadrados que se forman, a medida que van avanzando las iteraciones, debemos ocupar la fórmula para la longitud, porque sin la longitud del lado no se podrá determinar ni el perímetro ni el área. Así que la resolución en nuestro contexto es que debemos utilizar las fórmulas para poder determinar la medida de nuestro cuadrado que se forman a partir del cuadrado original, que tiene como longitud 20, perímetro 80 y área 400. Para hacernos una idea mejor, podemos ver los gráficos que mostramos anteriormente. Conclusión. ¿Qué ocurrirá si se desconocen las medidas del cuadrado inicial u original o n igual 0? Debemos ocupar nuestras fórmulas. Pero en vez de colocar 20 u 80 o 400 como era el área, debemos reemplazarla. Sabemos que el área de un cuadrado es su lado multiplicado a por a o elevado al cuadrado, y su perímetro es 4 veces su lado o 4 por a. Y solamente la longitud la reemplazamos con a, que utilizamos en este caso, se le puede dar cualquier letra. O sea, si se desconoce el lado,
Simplemente hay que reemplazar en la fórmula el lado A, el perímetro y el área. Aquí tenemos un esquema o un diagrama simplificando los pasos del modelamiento matemático. Tenemos nuestro problema, el cual hay que entender los contenidos que se dan en él. También buscar la solución a nuestro problema, resolucionarlo matemáticamente y también en el concepto que se produce. También tenemos que ver aplicaciones del modelamiento matemático. Bueno, entonces ahora veremos una aplicación del modelamiento matemático con un ejercicio muy similar al anterior de nuestro cuadrado. Tenemos que ver el fractal de Koch. El fractal de Koch es este copo de nieve formado por una curva que va siendo simétrica. Bueno, esta curva se forma a partir de un segmento de longitud 1, el cual se divide en 3 partes iguales. Así, se construye un triángulo equilátero sobre el segmento central, suprimiendo su base. Así la longitud de cada lado será un tercio. Debemos observar bien n igual 1, al igual que el anterior, es la iteración que se va a dar. Nuestro segundo paso, sobre cada uno de estos de longitud un tercio, se forma, este se divide en 3 y se suprime la base nuevamente. Es decir, quedando la longitud un tercio del lado anterior. N igual 2, iteración número 2. El tercer paso es lo mismo, un tercio del lado anterior. El lado anterior era un noveno, así que ahora será un tercio de un noveno, dando como origen un 27avo. Así se concluye acerca de la longitud del lado, donde 1 va a ser la longitud del segmento original, que va a ir se divide un tercio, un noveno, un 27avo. Y esto entonces queda dado por la longitud del lado n. ¿Por qué? Porque está formado por potencias de 3. Al igual que en el ejercicio anterior, el lado venía dado por la división de 20, que era la longitud de nuestro cuadrado, dividido en potencias de 2. Ahora, para calcular su perímetro, teníamos que era la suma de las longitudes del contorno de la figura. O sea, aquí, en la iteración número 1, va a ser la suma de estos 4, que viene dado por 4 por un tercio, 4 tercios. En la segunda, si contamos aquí, son 16. 16 segmentos de longitud un noveno. Es decir, viene dado por 4 tercios elevado a 2. Pero al contar estos lados tenemos que son 16, es decir, 4 elevado a 2. Al contar estos lados teníamos que eran 4, es decir, 4 elevado a 1. O sea, va a estar relacionado también con las potencias de 4. Así, el número de segmentos que haya vendrá dado por 4 elevado a n multiplicado por la longitud del lado. Así su perímetro vendrá dado por esta forma. Y nuestro paso 5, que era resolución en el concepto, al igual que en el anterior, se calcula el perímetro de la figura aplicando la fórmula. Bueno, entonces, esta era nuestra presentación acerca del modelamiento matemático.